hundidos. Lo que ocurrió en los túneles de Ugledar fue el reflejo de una estrategia condenada al fracaso. Las tropas ucranianas, abandonadas a su suerte por un alto mando que las usa como carne de cañón, quedaron atrapadas bajo tierra mientras las fuerzas rusas sellaban su destino. El colapso militar de Ucrania es cada vez más evidente. Sin estrategia, sin liderazgo y sin posibilidades reales de victoria, sus soldados son enviados a resistir en posiciones indefendibles solo para ser aniquilados. En Ugledar, la historia se repitió. Cientos quedaron enterrados bajo toneladas de escombros, mientras Rusia avanza con paso firme. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Atrapados bajo tierra, sin escape y sin esperanza. Lo que ocurrió en los túneles de Ugledar no es una historia de resistencia heroica, sino un capítulo trágico de la guerra, donde los soldados ucranianos fueron enviados sin opción alguna, más que enfrentarse a la muerte. Las crónicas bélicas suelen estar llenas de sacrificios y desesperación, pero pocas veces se ha visto un desenlace tan despiadado como el de este pelotón ucraniano que fue abandonado a su suerte en una trampa subterránea de la que nadie salió con vida. Los túneles de Ugledar, un complejo subterráneo que en su momento sirvió como refugio, terminaron convirtiéndose en una fosa colectiva. Así lo narró un zapador del grupo de fuerzas Vostok, testigo del destino implacable que atrapó a las tropas ucranianas. El desastre militar que se consumó en esta operación no solo dejó una impactante cifra de bajas, sino que también expuso una vez más el colapso táctico de un ejército desgastado y empujado sin piedad por la maquinaria de guerra de Kiev. Las batallas en esta zona han demostrado que la inexperiencia y la falta de planificación cobra un precio altísimo. Ugledar, una ciudad en la región de Donetsk, ha sido el epicentro de enfrentamientos brutales, donde cada metro ganado o perdido ha costado ríos de sangre. Desde que las tropas rusas tomaron el control de esta localidad el 3 de octubre de 2024, el lugar se ha convertido en una muestra de resistencia, pero también de la cruel realidad que enfrentan los soldados ucranianos, sometidos a un desgaste sin tregua. Bajo la superficie, ocultos en túneles construidos hace años para la defensa, cientos de combatientes intentaron resistir la ofensiva rusa, pero lo que debía ser un refugio estratégico terminó siendo su propia sentencia de muerte. Pensados para servir como fortificaciones, estos túneles se transformaron en trampas infernales, donde los soldados ucranianos quedaron encerrados, sin posibilidad de escapar y condenados a enfrentar un final que nadie hubiera querido imaginar. Lo que antes eran rutas de escape y suministro, terminaron convertidas en auténticas trampas mortales. Los túneles de Ugledar, con más de 1 kilómetro de extensión en algunos tramos, fueron excavados con esfuerzo y reforzados con sacos de tierra, pero nada de eso pudo evitar el desastre. El peso del equipo militar se convirtió en una sentencia para muchos soldados ucranianos. Con chalecos antibalas y armas pesadas, la movilidad en esos pasajes estrechos se volvió casi imposible. Según zapadores rusos, los accesos estaban plagados de minas colocadas por los propios ucranianos, lo que dejó a muchos atrapados sin salida. La respuesta rusa fue letal y fulminante. El ejército ruso no solo tomó el control de los accesos, sino que ejecutó una maniobra devastadora. Minó los soportes subterráneos, provocando derrumbes que sepultaron vivos a decenas de soldados enemigos. La agonía de los combatientes no se prolongó demasiado. La resistencia fue breve, desesperada y condenada al fracaso desde el principio. Ugledar
se ha convertido en el espejo de una guerra donde las tropas ucranianas son enviadas sin estrategia ni posibilidades reales de victoria. Desde la cúpula militar en Kiev, el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, pidió refuerzos y armamento con urgencia, pero ni siquiera un aumento en los suministros pudo cambiar el destino de sus tropas en esta batalla. Las súplicas de Syrskyi ante Curtis Bussard, el comandante de la misión especial de la OTAN para la seguridad y el entrenamiento en Ucrania, revelaron la verdadera magnitud de la crisis, pero más allá de las promesas de asistencia, el panorama seguía siendo sombrío. El ejército ucraniano no solo enfrentaba el asedio ruso, sino que también estaba colapsando internamente, con un déficit de soldados entrenados, una sobrecarga de movilizaciones y equipos obsoletos. La guerra se convirtió en una masacre sin dirección ni sentido. Las bajas en Ugledar fueron catastróficas. Aunque no hay cifras exactas, el número de muertos y heridos es abrumador. Pero esta es solo una parte del sacrificio que se exige en el frente, en una movilización que, según The Washington Post, en 2024 alcanzó las 200.000 personas. La cantidad de soldados ucranianos no significa nada sin el equipo adecuado, sin un suministro constante de misiles, defensas aéreas y tecnología de punta. Las tropas se ven obligadas a enfrentar al enemigo en condiciones de absoluta desventaja, lanzadas al combate sin una estrategia que garantice su supervivencia. Desde el inicio de la guerra, la historia ha sido la misma. Miles de reclutas enviados al frente sin la preparación necesaria. La falta de entrenamiento adecuado ha sido un problema crítico y la inexperiencia ha costado vidas en cada batalla contra las fuerzas rusas. El gobierno de Zelensky ha apostado todo a la resistencia, sin importar cuántos hombres caigan en el intento. La ausencia de un verdadero plan de combate ha llevado a sus tropas a situaciones imposibles, como la que ocurrió en los túneles de Ugledar. Lo que debía ser un refugio seguro se transformó en una fosa común. Los túneles diseñados para la defensa quedaron sellados con cientos de soldados atrapados en su interior, mientras el conflicto sigue cobrando un precio insoportable en vidas humanas. Cada metro de terreno perdido no solo representa una derrota territorial para Ucrania, sino también una catástrofe en términos de bajas. Mientras Rusia avanza con firmeza, el alto mando ucraniano se enfrenta a una crisis que ya no puede disimular. Las pérdidas son irreparables. El desgaste se ha convertido en el arma más letal de esta guerra. Los soldados ucranianos siguen cayendo en combates donde no hay una estrategia clara, y lo sucedido en Ugledar es solo un reflejo de la carnicería que se repite en distintos puntos del frente. A la falta de organización se suma la escasez de suministros esenciales. Mientras el ejército ruso opera con recursos bien distribuidos y una planificación eficaz, los ucranianos dependen de la ayuda extranjera que no siempre llega a tiempo ni en la cantidad necesaria. Las constantes súplicas por más armamento, como lo demuestran las conversaciones entre Syrskyi y Bussard, dejan en evidencia la dependencia absoluta de Ucrania hacia Occidente. Sin embargo, ni siquiera ese respaldo ha sido suficiente para evitar que las tropas sean enviadas a morir con equipos insuficientes y sin un plan que les garantice una oportunidad real de resistir. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.